Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho esta conferencia y bueno, la idea es poder comentar un poco sobre el tema de la reforma educativa. Primero, quiero comentarles qué se ganó en este dictamen que se presentó en Comisiones Unidas, que ya no se pudo votar. Y quisiera retomar 5 puntos que se ganaron, que no venían en la iniciativa del presidente López Obrador y que a la hora de irlo puliendo en comisiones se pudo ganar. Primero, se ganó la autonomía universitaria. Les quiero decir que la iniciativa del presidente Obrador no hablaba de la autonomía universitaria, que fue cuestión que les preocupó muchísimos rectores. Y bueno, pues ahora en esta propuesta de dictamen sí viene autonomía universitaria, que es la fracción séptima de manera íntegra. 2, sí, como se denunció en diversas ocasiones, la iniciativa del presidente no venía nada de educación inicial, que es la educación de 0 a 3 años. Aquí el trabajo se hizo con diversas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con el Pacto de Primera Infancia, y se logró que en este dictamen ya se incorpore la educación inicial. 3, referencias al aprendizaje. Y estas cuestiones son cuestiones que en la iniciativa del presidente no se mencionaban y que se logró ya con el consenso y el trabajo de los diversos integrantes lograrlo. Referencia al aprendizaje se había eliminado junto con la referencia del concepto calidad. La CENTE había pedido que se eliminara la palabra calidad y después le pidieron a la iniciativa presidencial eliminar la palabra de excelencia. Lo que se logró aquí es que quede nuevamente la palabra excelencia y que se haga referencia al aprendizaje. Y para nosotros es una de las cuestiones más importantes, que son los mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento. Recordemos que de hace 7 años en este país las plazas se vendían entre 100,000 y 300,000 pesos. Tenía uno que ser amigo del líder, tenía uno que buscar compadrazgos para que una plaza de maestro fueran otorgadas. Hoy las plazas en este país, a partir de la reforma educativa del 2013 con el presidente Enrique Peña, se empezaron a concursar las plazas. Entonces, para nosotros es fundamental que las plazas en este país sigan siendo por concurso y que los mecanismos de ingreso queden de manera transparente, equitativa y que no queden en manos de la coordinadora y que se puedan repartir a diestra y siniestra. Por otra parte, las referencias a la evaluación. Se dijo que no se iba a hacer ningún tipo de evaluación. Nosotros estamos a favor de la evaluación. Se quitó la parte de la permanencia, que es lo que se relacionaba malamente conocido como lo punitivo, porque les quiero decir que de 25,000 maestros evaluados en una primera etapa, 15,000 reprobaron el examen, se capacitaron, volvieron a hacer el examen y solamente 433 maestros fueron los que se removieron frente a grupo y pasaron a un área administrativa. Pero bueno, aquí en el dictamen que iba a presentar la comisión sí hace referencia a la evaluación, hace referencia a la evaluación diagnóstica y también para nosotros es muy importante que sí haya evaluación a los maestros. Y por un dato les doy, el 97% de los maestros en 2017 y 2018 fueron evaluados. Es decir, los maestros sí están a favor de la evaluación, tal vez no con algunos temas de implementación, pero sí con la evaluación. Eso se logró recuperar en este dictamen. Por último, autonomía del órgano evaluador. Estaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y es un organismo autónomo constitucional, como el INE, como el INEGI, como el Banco de México. Lo que se propone en este dictamen es que se cambia el nombre, es decir, se cambia la forma, pero no el fondo, se cambia el nombre, queda como el Centro de Revalorización Magisterial, y lo que sí vale la pena puntualizar es que se quitó la autonomía constitucional. Sí queda muy apegado a lo que es la autonomía técnica, la autonomía en sus decisiones, sin embargo, no termina de ser autónomo constitucionalmente y sí me parece grave que se elimine el primer organismo autónomo de la historia de nuestro país. Nunca en la historia de México se ha eliminado por parte del Ejecutivo, avalado por el Legislativo, un organismo autónomo. ¿Con qué estamos de acuerdo? Bueno, pues que venía en la iniciativa del presidente con el interés superior de las niñas, niños y jóvenes, el derecho de los maestros,
También hicimos un cambio en la educación inclusiva. En la iniciativa presidencial hablaban de la educación especial, y educación especial es un concepto que ya está rezagado porque se tiene que ir caminando hacia una educación inclusiva, que quiere decir que los niños y personas con discapacidad no tengan que irse a una escuela especial, sino que puedan ir a la escuela donde todos los niños van, y más bien que la escuela se adecue a los niños. La obligatoriedad de educación superior, sí quiero hacer referencia a esto y les haré copia inmediatamente del análisis presupuestal que han entregado por parte de Morena. Es una vacilada el análisis presupuestal que da Morena cuando no puede sustentar numéricamente cuánto va a costarle al país la educación superior en México. Habla de que el Estado va a tener la obligatoriedad de impartir educación superior, pero yo les quiero decir algo. Hoy en nuestro país, el 80% de los jóvenes piden turno matutino, y de ese 80% de jóvenes solo se lo lleva el 12%. Esos jóvenes que no alcanzan a entrar al turno matutino muchas veces salen de la escuela porque el turno vespertino ya no les acomoda porque trabajan. Entonces, si ellos quieren que los jóvenes estudien, primero tendría que haber mucho más dinero para nuestras instituciones educativas vigentes, más dinero para la UNAM, más dinero para el Politécnico, ya que es una cantidad inmensa de jóvenes que se quedan fuera de estas universidades, que primero, antes de querer sustentar con sus universidades, Patito, el derecho a la educación superior, que le den recursos a la UNAM y al Politécnico, que bastante se necesita. Y dos, nosotros planteamos, bueno, pues si ahora el Estado dice que va a ser obligatoria la educación superior y que le va a blindar a todos los jóvenes educación superior, ¿con qué se va a pagar? Y hemos pedido que se ponga un transitorio donde se garantice este recurso. Pero les quiero decir algo. En las 11 reformas del sexenio pasado, las 11 reformas se entregaron con un análisis presupuestal. Tiene que darse su propuesta junto con el análisis. Aquí les voy a dar copia, es una risa el análisis presupuestal y el sustento presupuestal que presenta el grupo mayoritario para sacar esta reforma. Y por último, ¿qué puedo concluir del dictamen? Sí es significativamente mejor la propuesta original del Ejecutivo. Se lograron evitar atropellos como la eliminación de la autonomía universitaria, la educación inicial, y mejorar sustantivamente los planteamientos relativos a educación inclusiva, obligatoriedad de educación superior. También se logró recuperar un sistema análogo a los mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento como el servicio profesional docente. Ya no se va a llamar servicio profesional docente, se va a llamar sistema de carrera para los docentes. Cambia la forma, más no el fondo. Y un órgano evaluador con funciones amplias. Sin embargo, en estos dos puntos cruciales, la redacción actual significa una involución, más allá de toda duda con relación al texto vigente. En estos dos aspectos definidos como irreductibles en el grupo parlamentario del PRI al inicio de la negociación del proyecto de decreto, incluye redacciones vagas y deja abierta la puerta de un espíritu de buena fe y ánimo de disposición. Por tales motivos vale la pena reflexionar con cuidado y a título personal este sentido del voto. Ya se habló, con esto concluyo, de la negociación con la CENTE. Aquí vale la pena ver, pues, a cambio de qué fue lo que negociaron, y sí quiero destacar algo. Los maestros no son la CENTE. La CENTE es menos del 10% del gremio magisterial. Y la oposición de la CENTE, que son los maestros y los padres de familia, son los que no se ven. Son los que toda la semana, jueves y viernes, estuvieron dando clases, estuvieron en su salón de clases, que pudieron seguir dando clases los maestros. Esos son los verdaderos maestros. Los maestros que vinieron a tomar la Cámara de Diputados es una farsa, es una mafia, y lo único que buscan es poderse arreglar económicamente porque han vivido de la educación. Nosotros esperamos que Morena no haya negociado de más. Hay una propuesta de dictamen, y esa propuesta de dictamen esperemos que no le hagan cambios y que no cedan ante la coordinadora, ya que va a ser muy grave poner en riesgo la educación de los niños y niñas. Y por último quiero destacar, yo estuve en el Senado de la República, fui de las diputadas que llegó y pudo entrar al Senado.
Nos sacaron rodeados de la Policía Federal a gritos y a sombrerazos. Y quien tiene el control de esta Cámara de Diputados, al igual que el Senado, es Morena, que fue incapaz de controlar, que fue incapaz de salvaguardar la integridad de los legisladores. Es responsabilidad de la mesa directiva, así como de la mesa directiva del Senado, brindar la seguridad de los diputados. Y les hago una reflexión. ¿Por qué para el presupuesto sí pudimos entrar? ¿Por qué ahí sí pusieron vallas? ¿Por qué sí pusieron seguridad? ¿Por qué estaba tomada esta Cámara de Diputados por 10 veces más el número de personas? ¿Y por qué con 250 maestros cerraron todo? Porque no querían que pasara. Y porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Había la mitad de los diputados de Morena estaban en el Senado esperando que la comisión sesionara y la otra mitad estaba esperando afuera. Que se pongan de acuerdo, que estén en coordinación y ojalá que no hayan negociado con la coordinadora, porque si negociaron con la coordinadora, la educación en este país va a acabar, ya le quitaron la palabra calidad y entonces pasaremos a un país sin educación, que es lo único que tiene el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Roberto Garduño, de La Jornada. Gracias. Diputada, brevemente, ¿cuál va a ser la reacción del PRI si es que se modifica el proyecto de decreto que ya está elaborado? Es decir, ¿el PRI va a marchar con alguna modificación de este decreto o votará en contra? Norberto, gracias. Yo te quiero decir que el PRI estábamos de acuerdo en avanzar, todavía no sabíamos la votación, porque recupera el 80% de la reforma del presidente Peña. El 80% de la reforma del 2013 está en ese dictamen. Y nos importa porque son dos cuestiones fundamentales: los mecanismos de ingreso, la evaluación y que haya un órgano evaluador. Para nosotros esos tres son pilares. Si hay una modificación en estos tres pilares, por supuesto que no podemos avalar algo que vaya en contra de la transparencia en la educación de nuestro país y en los mecanismos de ingreso para la docencia. Vanessa Alemán, de Imagen. Gracias, diputada. Preguntarle qué opinión le merece el que el día de ayer, después de la reunión que sostuvieron en la SEP, el secretario Esteban Moctezuma dijo que la CENTE tendrá mano en la confección de las leyes secundarias y hoy lo ratifica el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se pondría en riesgo dejando justamente que este tipo de maestros, que me queda claro que no son todos, tengan mano justamente en los esquemas que van a regir el servicio profesional docente? A mí me parece vergonzoso ver un gobierno entregado, porque cuando uno está en el poder es para poder ejercer el bien común y no se está ejerciendo lo que la mayoría de los maestros quieren. Lamentaré mucho ver a los legisladores torcer su brazo a mano de la coordinadora. Veré muy lamentable ver al gobierno débil y que tengan que ceder, porque les digo algo, había un dictamen que ya estaba por votarse, propuesto por la Comisión de Educación. Quien preside es una diputada de Morena, es decir, se estarían contradiciendo a sus propias. Lamento mucho y vamos a ver a cambio de qué. ¿A cambio de qué se quitaron de aquí? ¿Qué les dieron? ¿Cuántas plazas les dieron? ¿O en qué quedaron? ¿O qué les van a dar? Y no vamos a permitir, está muy bien que les abran un espacio para las leyes secundarias, pero toda la oposición vamos a exigir también trabajar en las mismas. Y no vamos a permitir aprobar una reforma constitucional y que nos den a tole con el dedo para que después en las leyes secundarias hagan lo de la coordinadora. Si creen que vamos a aprobar su reforma constitucional y en las leyes secundarias les van a dar todo a ellos, están muy equivocados, que los vamos a seguir. Roberto Garduño, de La Jornada. Diputada, hay hoy una serie de señalamientos contra Adela Piña Bernal, que es la presidenta de la comisión, sobre su pertenencia o adscripción a la CENTE. De comprobarse esto, ustedes solicitarían que se removiera la presidenta por tener de alguna manera un conflicto de interés siendo presidenta de la comisión y formar parte de la CENTE. Esta es una cámara soberana donde cada quien puede representar distintos gremios.
y por eso estamos aquí, porque es la representación del pueblo y se pueden representar distintos sectores. Esta parte que toca sobre el que es conflicto de intereses, lo dijimos desde la primera reunión de la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación son 33 integrantes y de los 33, 11 pertenecen a la coordinadora, son juez y parte. Es como si en la Comisión de Transporte 11 fueran dueños de los transportes de este país. Pues ¿cómo van a legislar? Con los ojos de su gremio. Entonces, pues nosotros no podemos exigir la remoción, sin embargo, lo que sí exigimos es que se vea más allá de los intereses particulares y que se legisle por el bien de México. Y repito, mi preocupación es qué le dio el gobierno a cambio, qué es lo que negociaron y alertar a todos los legisladores a que no caigamos y no nos convirtamos en tontos útiles de este grupo mayoritario para que les aprobemos su reforma constitucional y el día de mañana estén ellos cambiando las leyes secundarias. Si se va a respetar un dictamen, que vaya de la mano con las leyes secundarias y que se comprometan a continuar con el dictamen que tenían hasta ahora, que era con evaluación, con mecanismos de ingreso y con un órgano evaluador. Roselena Soto, del Heraldo. Hola, diputada. Preguntarle entonces si ya hubo negociaciones en la Secretaría de Educación Pública y se va a cambiar este predictamen porque pues hubo un acuerdo. Entonces, ¿qué pasará con el voto del PRI? O sea, este 80% de aprobación o de reforma educativa que tenían similar a la anterior, en el que ustedes estaban de acuerdo, ¿qué pasará? Entonces, ¿se tendría que hacer una nueva reforma? ¿Cómo votarán ustedes? ¿Qué pasará con su fracción? Nosotros no podemos avalar que se eliminen estos mecanismos de ingreso. Nosotros no podemos avalar que mañana para ser maestro sea por tómbola. Mañana nosotros no podemos avalar que no haya criterios muy claros para el ingreso de los maestros. Repito, para nosotros son 3 pilares fundamentales. Es la parte de mecanismos transparentes de promoción, ingreso y reconocimiento, evaluación, aunque sea diagnóstica, pero que exista la evaluación, y por último, un órgano enfocado a la evaluación. Si no se cumplen estos 3, pues por supuesto que no podemos votar algo en lo que no coincidimos. ¿Y estas propuestas? Bueno, habrá que esperar, más bien habrá que esperar. A ver, la negociación se va a ver en 2 cuestiones. La negociación se va a ver el día de mañana, el martes o el miércoles que se convoque la reunión de la comisión. Vamos a revisar con lupa el dictamen. Si vemos un cambio en el dictamen, bueno, pues habrá que analizar nuestro voto y ver si vamos a favor o en contra. También se está proponiendo que en la redacción de los dictámenes participe la CENTE, los dirigentes o una representación de la CENTE para el diseño de la misma. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues las leyes son la voz de distintos grupos. Está muy bien que se le abra la puerta a la CENTE, pero que también le abran la puerta a los maestros que ingresaron por examen, también que le abran la puerta a los padres de familia, también que le abran la puerta a los maestros que sí están dando clases y no están tomando las instalaciones, que creo que tendrán bastantes comentarios al respecto. Que se abra, pero si se va a abrir, que sea plural, no como sus foros, que fueron foros de juguete, donde la mayoría de los que vinieron fueron personas allegados a ellos con la misma ideología, cuando nosotros pedíamos sí que invitan a la CENTE, pero que también vengan maestros que ganaron su plaza por concurso, que también venga Asociación de Padres de Familia, que también vengan niños, que también vengan distintas agrupaciones y sociedad civil, que no lo monopolicen con la CENTE. Última pregunta de Antonio Guzmán, de Radio Centro. Diputada, buenas tardes. Nada más si pudiera describirme si ya hay ruta o si hay convocatoria formal para la Comisión de Educación y Comisión de Puntos Constitucionales, y si no la hay, ¿cuándo esperaría que esta surgiera? Porque menciona que el martes, pero ya existe convocatoria para que se reúnan y ya conozcan ese dictamen, sea el que existía o el nuevo dictamen. No, por reglamento tienen que convocar con anticipación, con por lo menos 72 horas de anticipación. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna convocatoria para que sesionen ni Comisiones Unidas ni Educación, lo cual me parece preocupante porque se esperaron
A ver, esta Cámara estuvo tomada únicamente por 200 maestros, o sea, no eran 10,000 maestros los que estaban afuera. En el Senado no eran más de 50 maestros. ¿Qué se hizo entonces? Aquí mismo, ellos mismos hicieron parar todo para poder negociar con la gente, para poder darle para adelante. Entonces, ahora que ya tienen la negociación, estoy segura que mandarán la convocatoria. Muchas gracias.